Bienvenidos a un video más. Vamos a seguir viendo la parábola, un poquito de geometría analítica. El objetivo de la clase es conocer todos los elementos de la parábola, fórmulas y todas sus formas de solución. Ejercicio número 1 de la parábola. Encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el origen y con foco con las coordenadas 0, -2. Para solucionar una parábola, es importante que contemos con nuestro formulario. No se aprendan las fórmulas, tengan formulario a la mano. Vamos a graficar el punto 0, -2. ¿Cuál sería la solución? Recordemos también que nos dice que el vértice está en el origen, es decir, el vértice está en 0,0. Graficamos el vértice está en 0,0. Mi gráfica está de 2 en 2. Entonces tenemos el foco que es 0, -2. Lo graficamos 0, -2 y recordemos que la parábola siempre abre hacia el foco, es decir, va a estar de esta forma. Para solucionar una parábola, yo les decía que tienen que encontrar el valor de P. Si ustedes encuentran el valor de P, ya, la parábola está solucionada. Entonces, ¿cuánto vale P? P es la distancia del vértice al foco. Sabemos que P es igual a 2, entonces colocamos su valor, P vale 2. Podemos ya terminar de graficar la parábola. El lado recto, contrario al vértice, la misma distancia del vértice al foco es exactamente la misma distancia del vértice a la directriz. Colocamos la directriz. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una fórmula que esté con vértice en el origen y que abra hacia abajo. Es decir, vamos a utilizar la fórmula número 4. La señalamos, esta es la fórmula que vamos a utilizar y la colocamos en nuestra solución. X cuadrada es igual a menos 4P por Y. Como ya conocemos el valor de P, vamos a sustituir en la ecuación el valor de P. Me quedaría X cuadrada igual a menos 4, entre paréntesis pongo el valor de P, que vale 2. 2 por 4 me da 8, entonces me quedaría X cuadrada igual a menos 8 Y, más por menos, menos, obviamente. Esta ecuación es la ecuación ordinaria de la parábola. Podríamos decir que la solución ya estaría bien hasta ahí. Sin embargo, siempre se saca la fórmula general de la parábola. Entonces tenemos X cuadrada igual a menos 8Y, el menos 8Y lo pasamos del otro lado positivo y igualamos a 0. Recuerden, para tener una ecuación general, la X cuadrada tiene que ser positiva y tiene que ser igualada a 0. Con esto terminamos el ejercicio número 1. Está muy sencillo. Ejercicio número 2 de la parábola. Encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el origen y con directriz X igual a 2. Recuerden ustedes que tenemos que tener nuestro formulario a la mano para saber qué fórmula vamos a utilizar. Vamos a graficar la directriz. Tenemos nuestro plano cartesiano, el eje de las X, el eje de las Y, y tenemos que nuestra escala es de 2 unidades. Entonces, esta es la directriz en X igual a 2 positivo. Recordemos que el vértice está en el origen, es decir, en 0,0. Graficamos el vértice, lo tenemos en el origen y ustedes tienen que recordar que para solucionar una parábola tenemos que encontrar el valor de P. Recuerden que la definición del parámetro es la distancia que existe del vértice al foco o del vértice a la directriz. Es decir, el valor de P va a ser igual a 2. Podemos ya graficar el foco. El foco es contrario a la directriz. En sentido contrario, si la directriz está en X igual a 2, tengo que contar 2 hacia la izquierda y colocar el vértice. Entonces el vértice estaría en menos 2,0. Ahora, ya sabemos hacia dónde abre la parábola. La parábola abre a la izquierda.
Recordemos que por definición siempre la parábola abre hacia el foco. Entonces, podemos graficarla ya, ponemos su lado recto y esta sería la gráfica que nos están pidiendo aquí. ¿Y qué fórmula vamos a utilizar? Obviamente vamos a utilizar una fórmula que abra a la izquierda, es decir, vamos a utilizar la fórmula número 2. Colocamos en nuestra solución la fórmula número 2, y cuadrada es igual a menos 4p por x. Sustituimos el valor de p, ¿cómo nos quedaría? Y cuadrada es igual a menos 4, el valor de p vale 2, por x. Entonces me quedaría y cuadrada es igual, menos por más, me da menos, 4 por 2, 8, 8x. Esta sería la ecuación ordinaria de la parábola. Recuerden ustedes que también en estos ejercicios encontramos la ecuación general. La ecuación general tengo menos 8x, pasamos del otro lado, más 8x, y la ecuación general me quedaría y cuadrada más 8x igual a 0. Recordando que una ecuación general es con la y cuadrada positiva e igualada a 0. Con esto terminamos el ejercicio. Bien, continuamos con el ejercicio número 3 de la parábola. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? Encuentra la ecuación de la parábola con vértice en el origen y nos dan ahora la coordenada del lado recto. Nos dice que el lado recto pasa por 5,4. Recuerden ustedes que para resolver los ejercicios de parábola, yo les recomiendo que tengan a la mano su formulario. No es necesario que se la aprendan. Vamos a poner la solución del ejercicio. Para eso tenemos que apoyarnos con la gráfica. La gráfica la tenemos aquí, tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y tenemos ahora una escala de 2 unidades. Entonces aquí es 1, 2, y también sabemos que el vértice está en el origen. Vamos a graficar esos dos puntos. Entonces tenemos el 0, 5 en el eje de las X, 4 en el eje de las Y, y este sería el punto donde pasa el lado recto, en el punto 5,4. También tenemos el vértice está en el origen, es decir, en 0,0. Le colocamos. Esos son los dos puntos que conocemos al leer el enunciado. Entonces, ya sabemos que la parábola va a abrir a la derecha. Como la parábola abre a la derecha, también podemos ya determinar el foco. Recuerden ustedes que el lado recto es perpendicular al foco. Entonces aquí, en el punto 5,0, va a estar el foco. Ya sabemos que la parábola va a abrir a la derecha y podemos colocar el otro covértice. Colocamos ahora el lado recto y para solucionar una parábola, yo siempre les digo que tienen que conocer el valor de P. El valor de P es la distancia que existe del vértice al foco. Entonces tenemos 2, 4, 5. Entonces el valor de P es igual a 5. Podemos también graficar ya la directriz. Sabemos que la distancia que existe del vértice al foco es exactamente igual a la distancia que existe del vértice a la directriz. Y la directriz pasaría en x igual a menos 5. Esta sería la gráfica que vamos a utilizar. Como la gráfica abre a la derecha y su vértice está en 0,0, me voy a mi formulario. En mi formulario, la fórmula número 1 es la que vamos a utilizar en este ejercicio. La colocamos en nuestra solución. Tenemos y cuadrada es igual a 4 veces p de x. Sustituimos el valor de p. Es decir, P vale 5, tenemos 4 por 5 me da 20, y cuadrada es igual a 20x. Esta sería la fórmula de la ecuación ordinaria. También tenemos que encontrar la ecuación general. En estos ejercicios se da la ecuación ordinaria y se da
la ecuación general. Entonces, si el 20x está positivo, lo pasamos del otro lado negativo y recuerden ustedes que una ecuación general es con la y positiva, la y cuadrada positiva y se tiene que igualar a 0. Esta sería la ecuación general. Entonces, con eso resolvemos el ejercicio. Muy bien, ahora les preparé un procedimiento por escrito de cómo se solucionan estos ejercicios. ¿Cómo se resolvió? Vamos a describir el procedimiento. Número 1. Leemos muy bien el ejercicio y comprendemos los datos. Número 2. Lo primero que tenemos que hacer para resolver el ejercicio de parábola es ayudarnos con una gráfica. Número 3. Sabemos que su vértice está en el origen, es decir, en 0, 0. Entonces graficamos el origen 0, 0. Número 4. Graficamos los datos que nos den. Número 5. Para resolver una parábola siempre hay que encontrar primero el valor de P. 6. Al graficar, inmediatamente sabemos qué fórmula vamos a utilizar. Para eso nos apoyamos con nuestro formulario. Número 7. Colocamos la fórmula y sustituimos el valor de P y encontramos la fórmula ordinaria y despejamos para encontrar la fórmula general. Y recuerden ustedes que x cuadrada y y cuadrada siempre es positiva y se iguala a 0. ¿Qué contenidos y habilidades se pueden poner en práctica? Saber realizar una gráfica en su cuaderno con coordenadas en el plano. Otra habilidad es saber utilizar el formulario y tenerlo a la mano. Saber sustituir una fórmula. Otra habilidad es saber realizar un despeje de forma correcta. ¿Qué dificultades puede tener un alumno al resolver un ejercicio de parábola? No saber graficar en un plano cartesiano, no tener un formulario, no saber sustituir el valor de una ecuación y no saber despejar. Si ustedes no conocen esto, entonces se les va a complicar. Con esto terminamos. Vamos a continuar con el ejercicio número 4 de la parábola. ¿Qué nos dice el ejercicio? Encuentra todos los elementos de la parábola cuya ecuación es y cuadrada menos 12x igual a 0. Vamos a apoyarnos como siempre con nuestro formulario. Vamos a tenerlo a la mano. De este lado tenemos las fórmulas con el vértice en 0,0 y tenemos las fórmulas con el vértice h,k, es decir, fuera del origen. ¿Cuál es la solución? Colocamos la ecuación que nos dan. Vamos a despejar la x cuadrada. Tenemos menos 12x, está negativo, pasa positivo. Si se dan cuenta, en la parábola ya no tenemos otra y. Entonces, como nada más tenemos y cuadrada y del otro lado tenemos la x, entonces ya sabemos que va a ser una ecuación con vértice en el origen, es decir, en 0,0. Vemos nuestro formulario y buscamos una fórmula que empiece con y cuadrada y que sea positiva el valor de p. Entonces, si checamos nuestro formulario, vean que tenemos y cuadrada y p positiva. Entonces, sería la fórmula número 1. Colocamos nuestra fórmula aquí abajo de la fórmula que tenemos y hacemos una comparación de fórmulas. Es decir, y cuadrada la comparamos con y, colocamos nuestra fórmula debajo de la fórmula que tenemos. ¿Para qué la colocamos debajo? Para hacer una comparación. Es decir, tengo y cuadrada, abajo tengo y cuadrada, igual, igual. Del otro lado tengo la x. Y noten ustedes que tengo 4p igual a 12. Eso lo separamos y decimos 4p igual a 12. Así vamos a despejar el valor de p. P va a ser igual 12, el 4 está multiplicando, pasa dividiendo. 12 entre 4, entonces P va a valer 3. También sabemos que el vértice es 0, 0. Entonces, podemos empezar a graficar. Colocamos la gráfica, el eje de las X, el eje de las Y, y checamos que tenemos una escala de 2 unidades. Empezamos a poner los elementos de la parábola. Ya sabemos que el vértice está en 0,0. Entonces, en la gráfica colocamos el vértice, 0,0, le ponemos V para indicar que es el
vértice y tenemos un valor de P igual a 3 y abre a la derecha, tenemos 1, 2, 3. Podemos colocar ya el valor del foco, es decir, ponemos foco sería 3,0. Lo graficamos, aquí quedaría el foco y le ponemos que el foco, como ya sabemos, siempre la parábola abre hacia el foco. Entonces, podemos también, ya graficando, contar del vértice -1, -2, -3 y podemos ya colocar el valor de la directriz, es decir, en x igual a -3. Acuérdense que la directriz es una recta que puede ir hasta el infinito. Entonces, colocamos la directriz, sacamos el valor del lado recto. El lado recto es igual a 4 veces el valor de P. Sustituimos el valor 4 por 3. Entonces, el lado recto va a ser igual a 12. Recuerden ustedes que el lado recto es perpendicular al foco. Pasa por el foco. Entonces, como tenemos un valor de 12, entonces graficamos 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. Ya tenemos el lado recto. Ya sabemos que abre a la derecha. Colocamos el R y ponemos los covértices. Ya colocamos los puntos. Muchas veces nos piden la coordenada del covértice y el covértice primo. Entonces la coordenada sería 3,6, un covértice, y 3 menos 6. En este caso no ponemos covértice, pero es importante que lo conozcan. Con esto terminamos el ejercicio número 4. Seguimos con el ejercicio número 5 de la parábola. ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? Encuentra todos los elementos de la parábola cuya ecuación es, tenemos x cuadrada menos 6y es igual a 0. Recuerden ustedes que no es necesario que se aprendan las fórmulas, es importante que tengan el formulario a la mano. Esta sería la solución. Colocamos la ecuación que nos dan, x cuadrada menos 6y igual a 0, y hacemos el despeje. Tenemos menos 6y, pasa del otro lado a más 6. Entonces, no tenemos otra x, tenemos solamente x cuadrada. Entonces, buscamos en nuestro formulario una fórmula que tenga x cuadrada y que sea positiva el valor de P. Entonces, tenemos la fórmula número 3, la señalamos, esta es la que vamos a utilizar y la colocamos debajo de la ecuación que tengo. Tengo x cuadrada igual, y. Entonces decimos 4p es igual a 6. Eso realizamos una igualación. 4p igual a 6 y con esto despejamos el valor de p. P va a ser igual a 6 entre 4. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo y p sería, simplificamos, mitad arriba y mitad abajo. Mitad de 6, 3 y mitad de 4, 2. Es decir, el valor de p es 3 medios. Si lo manejamos en decimal, p sería 1.5. Con esto ya tenemos que podemos empezar a graficar. Colocamos la gráfica, el eje de las X, el eje de las Y, manejamos la escala de una unidad, el 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Como ya sabemos, vamos a colocar los elementos de solución. Primero ponemos el vértice ya sabemos que es 0,0, lo graficamos el punto 0,0 y le colocamos vértice. Como ya sabemos que la parábola va hacia arriba, porque es de la fórmula número 3, contamos 1, 1.5 y colocamos el foco, es decir, el foco es en 0, 1.5. Entonces tenemos 0, 1.5 y le colocamos F de foco. Ya sabemos que abre hacia arriba, ponemos la directriz sería, contamos 1.5 hacia abajo, menos 1.5, entonces sería la directriz, tenemos que y igual a menos 3 medios, sacamos la longitud del lado recto, el lado recto es 4 veces el valor de P, sustituimos el valor de P es 3 medios, tenemos 4 por 3, 12, entre 2, el lado recto me da 6. Estos son todos los elementos. Vamos a terminar la gráfica. Como ya sabemos, el lado recto es perpendicular al foco, entonces contamos 3 hacia la izquierda y 3 hacia la derecha, es decir, pues queda de esta manera, ¿sí? 3 a la izquierda, 3 a la derecha para que sea 6, le colocamos lado recto y abrimos la parábola hacia arriba. Esta sería la gráfica. Con esto terminamos el ejercicio número 5.
Ejercicio número 6 de la parábola. Encuentra todos los elementos de la parábola cuya ecuación es, ahora tenemos x cuadrada más 20y igual a 0. Recuerden que tenemos que tener nuestro formulario a la mano para que no tengamos ningún problema de fórmula. Le colocamos, vamos a empezar a hacer la solución, colocamos la ecuación que tenemos, x cuadrada más 20y igual a 0, y tenemos más 20y, lo pasamos del otro lado, está positivo, pasa a negativo, y hacemos una comparación de ecuación. Tenemos x cuadrada, como ya no tiene otra x, entonces va a ser con vértice en 0, 0, y el valor de p es negativo. Entonces, empiece con x cuadrada y que sea negativo, vamos a utilizar la fórmula número 4, la señalamos y la colocamos exactamente abajo, x cuadrada con x cuadrada, el igual con el igual, la y con y, y si checan ustedes, menos 4p es igual a menos 20. Entonces, hacemos esa igualación, menos 4p igual a menos 20, y con esto despejamos el valor de p. Tenemos menos 4, está multiplicando, pasa dividiendo, queda menos 20 entre menos 4. Entonces, el valor de p va a ser igual, 20 entre 4 nos da 5, menos entre menos me da más 5. Sabemos que el vértice está en 0,0 y empezamos a graficar y empezamos a colocar todos los elementos de la parábola. Iniciamos con el vértice, como ya sabemos está en 0,0, lo graficamos, 0,0. Seguimos con el foco, como tenemos un valor de 5 y abre hacia abajo, entonces sería 0 menos 5. El foco sería 0 menos 5, lo graficamos, 0 menos 5 y colocamos foco, es decir, abre hacia abajo. Ahora determinamos el valor de la directriz, contamos el vértice contrario al foco, ponemos la directriz sería y igual a 5. La graficamos, la directriz, sacamos el valor del lado recto, el lado recto es igual a 4 veces el valor de P, sustituimos el valor de P que vale 5, 4 por 5, el lado recto me da 20. Graficamos el lado recto. Recuerden ustedes que el lado recto es perpendicular al foco, pasa por el foco y no me quedaría de esa manera. Como tenemos 20, colocamos 10 a la derecha y 10 a la izquierda. Le ponemos lado recto y hacemos la curva. Así quedaría la gráfica y estos serían todos los elementos de la parábola. Con esto terminamos el ejercicio número 6. Ya para finalizar, le realicé un procedimiento. Este procedimiento es reducir la fórmula general a su fórmula ordinaria. Este sería el procedimiento. ¿Cómo se resolvió? Número 1, leemos muy bien el ejercicio. Número 2, se coloca la fórmula general y se despeja la x cuadrada o la y cuadrada. Todo lo demás se pasa del otro lado. Número 3, sabemos con esto que su vértice está en el origen, es decir, en 0,0, porque no hay más x o más y según sea la ecuación. Número 4, comparamos la ecuación que tenemos con una que tengamos en el formulario, ya sea con vértice en 0, 0 o vértice fuera del origen. Número 5, ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar y también sabemos hacia dónde abre la parábola. Número 6, despejamos para encontrar el valor de P. Recuerden ustedes, para la parábola siempre si encuentran el valor de P, ya casi tienen todo terminado. Número 7, cuando encontramos el valor de P y conociendo los elementos, ya podemos empezar a graficar. Número 8, podemos ya encontrar todos los elementos que te piden. ¿Qué contenidos y habilidades se ponen en práctica? Saber realizar un despeje de forma correcta, saber utilizar el formulario y tenerlo siempre listo, conocer todos los elementos de la parábola y saber realizar una gráfica en su cuaderno con coordenadas en un plano cartesiano. ¿Qué dificultades podría presentar el alumno al resolver el ejercicio? No saber realizar un despeje, no tener un formulario disponible, no saber realizar una comparación con la fórmula, no conocer todos los elementos de la parábola, no saber graficar en un plano cartesiano. Muy bien, espero que te sirva este procedimiento. Nos vemos la siguiente clase.